Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ¿cómo es posible que cuando uno de ustedes tiene algún conflicto con otro, se atreve a reclamar justicia a los injustos, en lugar de someterse al juicio de los santos? ¿No saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar asuntos de mínima importancia? ¿Ignoran que vamos a juzgar a los mismos ángeles? Con mayor razón entonces los asuntos de esta vida. Y pensar que en cuando ustedes tienen litigios buscan como jueces a los que no son nadie para la iglesia. Lo digo para avergonzarlos. Por lo visto, no hay entre ustedes ni siquiera un hombre sensato que sea capaz de servir de árbitro entre sus hermanos. Un hermano pleitea con otro, y esto delante de los que no creen. Ya está mal que haya litigios entre ustedes. ¿Por qué no prefieren sufrir las injusticias? ¿Por qué no prefieren ser despojados? Pero no, ustedes mismos son los que cometen injusticias y defraudan a los demás. Y esto entre hermanos. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara, porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Este es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Para los que dudan, esta es mi mano derecha. En la imagen, según la posición, esta pareciera ser la izquierda, porque hay una persona que siempre reclama en YouTube que soy terco y que me persino con la mano izquierda. No, esta es mi derecha, pero en el cambio pareciera ser mi izquierda, así que me disculpo también por la tecnología que hace esto y la posición del lente. Muy bien. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban atormentados por espíritus impuros quedaban sanos, y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día martes. Me disculpo ayer que no cargué el Evangelio y las lecturas diarias y mucha gente lo espera. Me disculpo. Estoy como de retiro ahorita, así que estos días de semana van a ver este fondo porque no hay más. Así que les agradezco su comprensión. Siempre que les fallo me gusta disculpar porque sé que hay gente que ya está esperando cada día y les agradezco.
les agradezco la fidelidad de cada día y también les agradezco que ustedes son los que hacen llegar estas lecturas, evangelios, oraciones, misiones a las que voy. Trato de compartirle todas las prédicas. A veces sucede algo y la prédica no grabó bien, como sucedió con las misas que a veces no se escuchan bien. Así que me disculpo cuando les fallo y gracias por estar siempre atentos todos los días. Gracias porque me reclaman en el buen sentido. Gracias porque ustedes me exigen a mantener este evangelio diario, así que gracias de verdad por esos santos reclamos que me permiten exigirme también a mí compartir. Mire, tomamos la primera lectura y el evangelio y lo que dice el Salmo, el Señor nos ama, el Señor ama a los que creen en Él. Entonces, ¿por qué pareciera ser tan dura la primera lectura unida al evangelio? ¿De qué habla? ¿De qué habla? La dureza de la primera lectura y la oración y la elección de la segunda lectura para luego la misión. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué tiene que ver una con otra? Y eso es lo hermoso de cada día y la liturgia que la iglesia nos da para cada día, porque es ahí donde tenemos que quebrar nuestros orgullos tratando de dar grandes razonamientos para aterrizar a la grandeza de Dios. Y cuidado, no es que yo les esté diciendo el único sentido profundo de la palabra. No, la palabra tiene una eternidad y una infinitud y una profundidad, una altura y una anchura. O sea, como dice Romanos, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo alto. Es interminable. Pero para entrar en esa profundidad muchas veces tenemos que romper esos grandes razonamientos con los cuales, no sé, queremos a veces impresionarnos, sobre todo a nosotros, impresionar a los demás. Pero aquí es bello porque nos rompe todo nuestro razonamiento y nos lleva a darnos cuenta de algo. La dureza de la primera lectura, que pareciera que Pablo, por eso es que muchas veces, no, Pablo hizo su propia iglesia y él predicó a su Cristo a su manera. No es así. No es así, es muy descabellada esta idea que le dan muchas veces a San Pablo. Es muy descabellada y lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. No es así, no es que Pablo fundó su propio cristianismo y llevó a su manera un cristianismo. No, va muy unido. Mire, Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús, para elegir esa primera comunidad, para elegir a los 12, a estos que van a representar la autoridad máxima dentro de la iglesia, es lo primero que hace es ir a orar. Sale temprano a orar. Comienza su vida diaria en la oración. ¿Qué significa? Se une al Padre. Se une a la grandeza de Dios Padre, Él que es Hijo. Se une a la grandeza del Padre. El Verbo se una al que proclama el Verbo. Esto es parte de la Trinidad. Y al unirse al Padre, al unirse a aquel que proclama el Verbo, al entrar en comunión, solo puede hacerlo por la obra del Espíritu Santo. Esta es la Trinidad pura actuando. Desde muy temprano Jesús se une al Padre. Se une en la gracia y en el amor del Espíritu Santo, que es el que mueve la sabiduría del Padre en el Hijo. Y miren lo que hace. Desde temprano se une al Padre, entra en comunión con el Padre, esa comunión de amor perfecta, para elegir a aquellos que van a representar a la iglesia, que van a hablar de Él, que van a exponer la verdad del Padre. ¿Y a quiénes elige? Ahí tenemos que ser muy claros. A hombres imperfectos, a seres de carne y hueso al igual que nosotros, seres que fallan, gente que va a cometer muchos errores y sigue cometiendo errores, nosotros que cometemos errores diariamente. Pero ¿qué es lo que hace? Él es envuelto del amor de entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, que es el que lo inunda de esta sabiduría para poder elegir. Por eso es que es importante la oración en todas las elecciones que tomamos. Y cuidado, cuando hablo de oración no es ir y buscar a alguien que te diga cuál es tu futuro, cuál es tu presente, cuál es tu pasado, qué está sucediendo, o alguien que te hable de no sé, que tu abuelo muerto te dijo que deje el tesoro en tal lugar y que vaya a buscarlo. No estamos hablando de esas tonteras, estamos hablando de la Trinidad de Dios, entrar en oración, entrar en la profundidad de Dios para que la sabiduría de Dios nos empape. Y es por eso que cuando empalmamos con la primera lectura uno dice, ¿qué tiene una con otra? O sea, ¿en qué se relacionan? Mucho. Porque Pablo, ¿qué es lo que está pidiendo?
Pablo no nos está diciendo, muy bien, ustedes se van al infierno, ustedes se van al infierno, ustedes sí, ustedes no, y así. No. Toda la vida cristiana católica tiene que ser movida por la sabiduría de Dios. Toda la vida, toda decisión de un cristiano católico, si es que verdaderamente vivimos nuestro cristianismo. Cuidado, yo a mucha gente le digo, usted, yo no sé en qué Dios cree. El Dios en el que yo creo es el que me invita a hacer lo que la palabra me dice, el que me invita a hacer lo que Jesús mismo en la palabra nos dice. Usted no sé de qué manera anda viviendo su vida de fe, así que cuidado. Así que la sabiduría solamente puede venir de aquel que ora, encuentra la comunión de amor con el Padre y con el Hijo. Aquel que se deja mover por el Espíritu Santo y no por espíritus humanos que te dicen haz esto, haz aquello, porque a ellos les conviene. No, el Espíritu Santo de Dios que te da la sabiduría de Dios, la sabiduría trinitaria, porque es la sabiduría del amor. Por eso habla de los juicios, de las injusticias en la primera parte, y luego dice quiénes se van a salvar y quiénes no. Uno dice que pura maldad la de Pablo, totalmente distinta a la... No, primero está hablando de la vida en la sabiduría de Dios. Una persona que vive en la sabiduría de Dios nunca va a ser una injusticia. Una persona que camina en la sabiduría de Dios nunca va a provocar injusticia. Una persona que pide y clama la sabiduría de Dios nunca actúa por odio, por rabia, por venganza, por ira, por intereses, por todo lo que humanamente la carne te provoca. Y esto lo podemos ver en los frutos del Espíritu, que el mismo San Pablo nos los presenta, y los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? La ira, la venganza, el odio, y nuevamente todo lo que aquí también dice. Así que aquel que vive la vida cristiana católica primero clama la sabiduría, y eso solamente se logra en oración. Eso solamente se logra callando esto, porque esto se une al Creador, porque esto se une aquel que nos ha redimido en la cruz. Esto, al unirse al Creador, hace que esto se ordene. Y nuestra razón purificada y ordenada es imagen de Dios. Es imagen de la perfección y de la sabiduría de Dios. Y es ahí donde lo que decimos es sabiduría de Dios. Es ahí que lo que actuamos es sabiduría de Dios. Es ahí lo que vivimos. No es injusticia, no es maldad, no es ira, no es venganza, no son desviaciones sexuales, no son todas las cosas que nos dice la primera lectura. ¿Se da cuenta de la riqueza? La primera lectura se une al Evangelio. ¿Por qué? Porque lo que dice el Salmo es real. Dios ama a los que creen en Él. Dios ama a los que buscan su sabiduría. Y Dios sobre todas las cosas guía a aquel que busca su sabiduría. Bendito sea el Señor. Amén.